El campo es un motor de desarrollo para esta región. Fruto de esa planificación estratégica es el incremento de 29 millones de euros del presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 9 millones de euros vamos a destinar a la mejora de los seguros agrarios, entre ellos el de la Cereza del norte de la provincia de Cáceres. Vamos a destinar 17,5 millones de euros para la mejora de la sanidad animal de nuestras explotaciones ganaderas. Si hay algo que fija la población al territorio y genera riqueza en el mundo rural, son los regadíos. Para eso, 27 millones de euros en su modernización y en la creación de nuevos regadíos. Estamos hablando de la agricultura verde, de la economía verde y circular, y vamos a destinar 28 millones de euros en la lucha contra el cambio climático y 20 millones de euros para las mejoras de las dehesas públicas y privadas. Vamos a invertir 32 millones de euros en la plataforma logística del suroeste europeo y en las conexiones ferroviarias de Espacio Mérida y Espacio Navalmoral, y 6 millones de euros en la modernización del 112 en Extremadura. Sabéis que el 112 supone la mejora de la seguridad ciudadana de todos los extremeños y las extremeñas. Este es el compromiso de Guillermo Fernández Vara con Extremadura, porque juntos y juntas vamos más lejos y porque hay una apuesta clara y manifiesta por el desarrollo rural de esta región.